Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él, y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y con Luis Balbino. Balbus Maximus, ¿cómo estamos? Saludos a ti. ¿Cómo está la estabilidad? ¿Está bien? ¿Sólida? La estadía anda bien y sólida y próspera, parece. Pero estoy de acuerdo que en el hellscape, que es California ahora mismo. Así que a nuestra audiencia les pedimos disculpas quizás por el sonido, porque lo que está ocurriendo es que son las 6:00 de la mañana y como yo estoy en Los Ángeles, estoy en un lobby del hotel grabando en el Zoom y Luis Balbino está haciendo lo propio en su casa, pues obviamente no van a tener la calidad de estudio de nuestro audio al cual están acostumbrados. Balbo, ¿cómo ha estado el Puerto Rico mientras que yo estoy fuera? Bueno, yo creo que no sé si decirte que vuelvas rápido o que te quedes por allá. No sé. ¿Por qué tú dices? No sé si quiero disfrutar que estés aquí comentando los eventos o que estés lejos para que no te vuelvas loco con todas las locuras, incoherencias que estamos viviendo. No sé si quererte o quererme a mí. Esa es la diferencia. Bueno, en términos de por qué estoy fuera, estaba en una cuestión ya más familiar, estaba atendiendo la sesión acá en Los Ángeles del International Science and Engineering Fair, que es un evento que organiza la Sociedad de Ciencia, o Society for Science, y está bien brutal. Los que me siguen en X/Twitter vieron que subí quizá unos tweets sobre el tema. Una feria de ciencia e ingeniería internacional para estudiantes de secundaria, de high school. Y quedé bien impresionado, Balbo. O sea, pensé en ti, en cómo quizás tú podrías haber aprovechado de esto si cuando nosotros éramos chiquitos, ¿verdad? Porque había una delegación de Saudi Arabia, habían delegaciones de Singapur, de Taiwán, de China, de las diferentes áreas autónomas de China como Hong Kong. Habían delegaciones de Tailandia, de Kazajstán. Puerto Rico envió 2 delegaciones y habían estudiantes de escuelas especializadas públicas, de escuelas de charters, de escuelas privadas, obviamente. Y un chamaco de Puerto Rico se ganó una beca presidencial, o sea, full paid a FIT. Para mí eso es algo como que brutal. Y tú veas los proyectos, y estamos hablando de como que había un proyecto que era un robot autónomo. O sea, unas cosas que yo me quedé como que, mano, estos chamacos están en high school, nosotros nos ponen a hacer volcanes de embuste. Y quedé bien impresionado. Y de hecho se lo envié a un par de periodistas, mano, como que I never pitch stories, ¿verdad? Pero esto está bien cool. Y yo sé que nos enfocamos mucho en cuestiones de deporte y de arte y también cubren cosas así, pero que tuviera un chorro de estudiantes de Puerto Rico, había una nena se ganó $5,000.
O sea, y ese era como que tercer lugar o segundo lugar, algo así. Así que yo pensé que es súper cool. No, ¿tú te pusiste alguna de estas cosas cuando tú eras chamaco? Claro, fíjate, habían estas cosas, no te puedo decir que había el mismo tipo de, ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? O sea, bueno, no había internet, o sea, cuando yo era nene. Ajá. Obviamente, cuando yo entré a la universidad bastante joven, pues ya ahí tú tienes la capacidad de poder entrar y conocer muchas de esto, de este mundo, ¿no? Del mundo de la ciencia. Y obviamente el mundo de la ciencia es bien internacional porque no hay muchos científicos puros, así que pues tienen que viajar para encontrarse. Y pues sí, habían estas cosas, pero te tengo que decir que la tecnología ha avanzado tanto que muchas de las cosas que antes había que hacer en un setting de laboratorio, etcétera, ahora se pueden hacer, como tú dices, por niños de high school o Ujú. intermedia. Y eso es lo que no se podía, ¿no? Antes no había acceso a ese tipo de materiales. Ahora pues lo hay. Y eso hace una diferencia enorme. La muchacha que se llevó el segundo lugar de Puerto Rico fue en área de astronomía y física, que es la que tú estudiaste. Eh, ¿De qué era sí, el proyecto? yo te envío el press release porque no lo tengo al frente y no quiero Wow, que fascinante, de la, verdad. no quiero que la gente esté escuchando ruido blanco mientras yo estoy buscando el press release. Pero nada, yo quedé bien impresionado y yo creo que cuando estábamos hablando en el Q&A de la trinchera con Wasp, él me hace una pregunta de cómo sería mi enfoque en un sistema educativo. Y yo siempre tengo esta teoría de que la educación no es necesariamente vocacional, a menos que sea un programa dirigido a estudios vocacionales y que eso requiere que esté bien entrelazado con el ambiente comercial y profesional de la jurisdicción. Y que en ausencia de eso, pues la educación debe ser de arte y de ciencia y con un enfoque bien fuerte en matemáticas y en lenguaje. Pero cuando vi ahora lo que estos muchachos hacen, yo dije, "Diablo, mano, Francis Bacon was right. O sea, hay que meterle duro a la ciencia, porque era bien impresionante. Yo creo que yo creo que el futuro de Puerto Rico, y yo creo que esto es un poco a lo que hemos hablado tantas veces, que el consenso de que Puerto Rico debería ¿verdad? Continuar abriéndose al mundo, esto es evidencia de que si nosotros no nos abrimos al mundo, nos vamos a seguir ensimismados en las mismas dos o tres cosas que nos han perseguido por las últimas décadas. Y no podemos, tenemos Sí, que salir de esos debates y ese insularismo que nos aqueja. sí, yo creo que ya en el sentido más meta de nuestra política, la, ¿verdad? Yo creo que el enfoque en el estatus, en realidad lo que está procurando al final del día es cerrar ese debate para que la política no sea el asunto primordial de nuestras vidas en la isla y que sea algo más que sea, qué sé yo, ciencia, arte, cultura, la buena vida, que eso sea lo que nos dirija. Bueno, vamos a los temas del día. El rundown que tenemos obviamente pues la convicción de Tata Charbonnier y su sentencia. Tenemos vamos a hacer un tipo de sesión especial que se llama Culitos Trincos en primaria. Después vamos a hablar un poquito de la muerte de los mass politics en Puerto Rico con los partidos emergentes y después vamos a hablar un poco del tema del debate de los Estados Unidos que se va a dar entre Donald Trump y el presidente Biden y la incitación de la Tercera Guerra Mundial. Eh, y con eso vamos a las órdenes del día. Primero, esencialmente, si ustedes vieron las primeras planas de hoy sábado, y si estaban ayer pendientes a la cobertura que se le estaba dando al asunto, vieron que a Tata Charbonnier, a María Milagro Charbonnier, que ya había sido encontrada culpable en el Tribunal Federal por esencialmente montar un esquema, y Balbo, me corrige si lo estoy explicando, si lo explico mal, pero esencialmente el esquema era, ella le aumentaba el sueldo a los empleados de su oficina legislativa, entonces ellos tenían que usar ese dinero, parte del dinero del aumento, para pagarle a ella un tipo de kickback, a ella y al esposo, y con ese kickback, pues ella se daba una mejor vida. Ella fue encontrada culpable en el Tribunal Federal
la jurisdicción que invocó la fiscalía es que al Puerto Rico recibir fondos federales, pues sencillamente todo dinero del fondo público es federal, es federalizado, si ellos tienen jurisdicción. Y hay unas leyes federales que están dirigidas a asegurar el gobierno limpio. Y que entonces, pues, Tata al montar ese esquema, rompió la ley federal, más que parece que algunos de estos pagos se hicieron a través de ATH móvil o algo así, ahí te clavan con el wire fraud. Nada, termina siendo sobre $100,000 el asunto. Ella la encuentran culpable y ayer la condenan a 8 años de prisión. Creo que su esposo fue menos. A él le dieron la mitad, con casi 5 años, pero 4 años y 9 meses. Es lo que estoy viendo aquí en el artículo. Y yo creo que a alguna gente les sorprendió la, la, la extensión de los 8 años simplemente porque Ángel Pérez, en un caso diferente, ¿verdad? El de Ángel Pérez era más soborno o relacionado a temas de soborno, no, le dieron una sentencia de 4 años y pico, ¿verdad? Y con cambio. Eh, y a Tata Charboniel, que era algo más tipo kickback, pero no necesariamente involucraba contratación pública, le dieron 8 años. Creo que es un tema importante para nosotros en este podcast, porque si este es el bipartidismo strikes back, tenemos que atender el tema que más utiliza yo diría la oposición de izquierda y de derecha, el Proyecto de Dignidad como la alianza, los dos, la punta de su lanza en términos de propuesta es gobierno limpio. Ellos son un producto de lo que le dicen ya en otro campo, la antipolítica de los movimientos anticorrupción. Y Tata Charboniel es un ejemplo trágico, ¿verdad? De qué puede pasar en la política. Así que, Barbo, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo creo que, y llegando a tu punto de los partidos minoritarios y de la corrupción como el principal ángulo de ataque contra el bipartidismo o contra los partidos tradicionales o históricos, por decirlo de una forma, fíjate en algo. Tanto el PNP como el PP han tenido casos de corrupción en los últimos años, y desde siempre, ¿no? Desde que existe la política. Y yo creo que no podemos perder la perspectiva de que esto es algo antiguo, que lleva pasando por mucho tiempo. De hecho, el otro día estaba leyendo periódicos viejos y encontré que Felisa Rincón, la alcaldesa de San Juan histórica, fue procesada criminalmente por corrupción, ¿verdad? Por malos manejos de fondos públicos. Claro, sale después que no es culpable, pero en aquella época, de hecho, la administración pública era mucho más criminalizada de lo que era ahora. O sea, los errores administrativos no se despachaban como un error administrativo, se trataban judicialmente. Y es en los años 60 bajo Sánchez Mireya, que se empieza a crear este foro que hoy conocemos como la comisión esta se me olvida el nombre, que es la que juzga y remueve temporalmente a los alcaldes de sus funciones. Yo creo que el caso de Tata Charbonnier es particularmente horrendo yo fui empleado legislativo. Cuando tú usas a los empleados tuyos para robar, subiéndoles el sueldo, chantajeándolos para que te den dinero, tú literalmente estás sacando dinero del pote del gobierno y metiéndotelo en el bolsillo. Y de hecho, en muchas ocasiones la queja principal del empleado legislativo es: yo me estaba ganando 2,000 pesos al mes, yo no pagaba impuestos, ahora me estás pagando 5,000, quieres que yo te dé 3,000, pero los taxes me subieron un montón, así que me estoy quedando en negativo. Y eso es bien, usualmente es la forma en que caen este tipo de esquemas, ¿no? Por los taxes, irónicamente. Yo creo que el principal argumento de la antipolítica, de que es que hay corrupción en los partidos principales porque inherentemente son corruptos, yo creo que lo que es inherentemente corrupto es la naturaleza humana. O sea, hay una tendencia a los seres humanos que adquieren poder, pues los seres humanos en general, de tratar de aprovecharse de las circunstancias para extraer algún tipo de beneficio. Y en el caso de los partidos minoritarios, pues no ha sido no han estado exentos. O sea, en el caso de Mariana Nogales, que es muy similar al caso de Memo González del PNP, es de no informar eh,
posesiones o activos propios para evitar el maltrato o tener que explicar por qué tienen ese negocio o por qué están metidos ahí. En el caso de la Cámara de Representantes, la representante del Proyecto Dignidad se encontró con un conflicto de interés en la asignación de fondos legislativos y en el uso del tiempo de los empleados de su oficina. O sea que no están exentos de señalamientos administrativos ellos. No, es que simplemente muy pocos han sido electos y han tenido posiciones de poder para poder llegar al punto donde haya corrupción. Y está el caso este de Irán Meléndez, ¿no? Que era del Partido Independentista, que fue nombrado a una agencia y terminó señalado por corrupción. O sea que la corrupción existe en todos los sistemas políticos. Nadie, ningún partido está particularmente exento. Yo creo que el tratar de hacer vinculaciones con partidos sobre corrupción es un camino peligroso porque se presta para la estereotipación. Y número dos, Bueno, porque quienes roban suelen ser los individuos. bueno, y que al final, mira, yo creo que hay que dividir, por ejemplo, tú puedes ser un criminal y no ser un corrupto. ¿Y qué quiere decir eso? Tú puedes ser alguien que es un legislador y tú estás llevando un, a cabo un esquema mafioso de narcotráfico y eres un criminal. Pero a la medida que tú no, ese esquema, de alguna manera u otra, tú lo mantienes aislado de tu función pública, pues tú no eres corrupto. Tu corrupción es moral y es individual y eres un criminal, pero no has corrompido eh, la, la, la Instituciones administración. públicas. Sí, sí. Correcto, ¿verdad? Así que yo hago esa distinción porque, por ejemplo, yo nunca, y me llevé mis chinches por esto, yo nunca pensé que Mariana Nogales era una persona corrupta. Yo pienso que she was a hypocrite y una hipócrita en términos de que vivía como trust fund baby por mucho tiempo de su vida y después quería ser working class hero. Pero yo nunca pensé de verdad que ella hizo algo con la intención de defraudar al fisco ni de defraudar su silla. Bueno, quizás Y creo, cometió imprudencias contributivas que no llegan al nivel de, qué sé yo, Chris Agrón, para dar un ejemplo. pero lo que voy es que lo que ella haya hecho o no haya hecho, que no, o sea, no afectaba el hecho, nada de lo que hacía en su silla, ¿verdad? Es que yo creo que es importante hacer la distinción, porque cuando hablamos de corrupción, estamos típicamente hablando en la esfera de que tú estás haciendo algo con la silla y con la institución pública, ¿verdad? A mí lo que me extraña, y es interesante como tú lo dijiste, lo de Tata, de que de alguna manera ella, al subirle el salario a esta gente, le estaba afectando el pote a todos los demás legisladores, porque yo me he estado preguntando cómo es que a ella le dan 8 años y a un Ángel Pérez que fue a juicio, que movió la maquinaria de justicia, le dan menos. Y en un esquema que aparentemente era de soborno. Y yo encontraba que el soborno, pues, ¿verdad? Y de mi perspectiva, podía verse peor porque en el quid pro quo tú expones a que se entregue la contratación de un servicio público a una persona que quizás no está capacitada, El principal servicio que da un municipio, que que es es el la más basura, costoso. exacto. Y lo estás dando a alguien que quizás no está capacitada, porque lo que en verdad te importa como fuerza de toma de decisión es lo que te van a pagar a ti. Así que ahí yo veía un riesgo bien grande. Entonces, a ella y le preguntaré a alguien que sepa mucho más de estos temas que yo en términos del proceso penal. Pero al final del día, pues quizá afectó, ¿verdad? Que los legisladores no puedan contratar más gente, I guess, ¿verdad? Pero no veía el mismo nivel de daño. Quizá hay un asunto agravante en el tema. Yo vi que en los reportajes que Fiscalía hizo referencia a que ella había recibido una amonestación, 2 amonestaciones creo, o INRES, como le decimos en la práctica legal de ética del Tribunal Supremo. Creo que Sí, habían otros, por falsificar horas en facturas. sí, yo creo que también podría influir, porque definitivamente ha influido en la apreciación pública del tema, que Tata había asumido un rol moralista en el debate político, ¿verdad? Porque ella tenía unas visiones conservadoras sociales, y entonces cuando tú asumes ese rol, your fall from grace puede ser un poquito más estrepitoso en la medida que todo el mundo te ve como un hipócrita, y como un hipócrita oscuro, que está utilizando la fe y la moral para esconder tu propia perversión interna. Creo que eso podría afectar, no sé, no te sé decir. Pero
A lo que tú ibas ahorita sobre la corrupción, yo creo que Robert Caro en el libro del Power Broker, cuando está hablando de Robert Moses y de cómo funcionaba la corrupción en Nueva York, ¿verdad? Tanto en la época de los bosses, de las maquinarias políticas de Tammany y esa cuestión, él siempre decía, el asunto de la corrupción, Robert Caro te decía, el asunto de la corrupción siempre va a surgir en aquel punto del proceso de toma de decisión donde se convierte arbitraria la toma de decisión, ¿verdad? Tú puedes tratar de crear los checklists y los procesos de puntuación, todos los que tú quieras, para cualquier proceso público, pero va a llegar un momento donde la decisión es arbitraria, en el sentido de que tú tienes que decidir basado en un criterio que no es objetivo. Y Robert Caro dice, ahí es que entra la corrupción, irrelevante de quién sea el que se siente ahí. Porque al tú introducir esa arbitrariedad, tú estás ya jugando con las emociones humanas. Y no hay nada más arbitrario que el proceso de selección de personal en una oficina política, ¿verdad? O legislativa. Ahí es Así. 100%, la legislatura es 100% arbitraria en eso, o sea, la legislatura, y digo, ahora ha habido movimientos para que no sea tan arbitrario, precisamente por el caso de Tata. Pero yo creo que, Cristian, el agravante en este caso es de que en el caso de Santa María y Ángel, yo creo que era como que ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón, como que ambos, como que tú no podías decir quién había introducido la intención criminal o la maldad, o quién había corrompido a quién, porque hasta cierto punto eran dos figuras, uno que debió haber actuado honestamente, que es el alcalde, y otro que estaba por ahí sobornando a medio mundo. Entonces es como que, ok, pues fine. En el caso de Tata es usar a tus empleados y contratar gente tú, o sea, no es que alguien llegó de afuera a hacerlo, es que tú creaste un esquema para tu beneficio, donde tú estás sacando dinero y poniendo a esas personas en aprietos también, o sea, estás incluyendo a tu staff en el tumbe. Y ahí es donde yo creo que realmente, mano, no sé si es, yo creo que es un tema bien, o sea, lo sacaste de la abstracción de quién pierde fondos públicos, de la cosa burocrática, y lo llevaste a un tema bien personal y bien, creo que oscuro, ¿verdad? De coger empleados que no necesariamente tienen los mejores estudios o los mejores o que debieron haber sabido más o que pensaron que esto era algo pues que tenían que hacerlo porque el jefe lo pide versus pues, coger un soborno de un corrupto. Sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver por el próximo tema, que es nuestro segmento de culitos trincos en las primarias. Estábamos debatiendo cómo cubrir el tema de las primarias, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, ahora que quedan, váyame, quedan menos de 2 semanas. Quedan literalmente 14 días, quedan 2 semanas, 14 días, ¿verdad? Para que empiece todo el mundo Así que, así a que ya, así que ya estamos en la fase de culitos trincos. ¿Qué significa culitos trincos? De que ya ya el tiempo de la basofia se acabó. Lo que hiciste, lo hiciste, y lo que no hiciste, esencialmente no lo hiciste, a menos que sea un master, o sea, estás tirando un Hail Mary. Así que vamos a estar viendo los cierres de campaña y tú ves que en todos los bandos los culitos están más trincos. Porque ahora hay que ver si todo lo que tú hablaste se va a hacer realidad o si se va a quedar en el éter. Y yo creo que sería valioso para nuestra audiencia escuchar, no qué pensamos en términos de cada primaria, sino que en el caso de cada campaña, si fuera a prevalecer, qué fue lo que la otra campaña no vio. Así que, por ejemplo, si Zaragoza gana, qué fue lo que no vio la de Jesús Manuel. Y si gana la de Jennifer, qué fue lo que no vio la de Pedro. Y así yo creo que sería una manera interesante de hablar de ambas, de las primarias de ambos partidos mayoritarios. Así que vamos a empezar con, con el caso del Partido Popular, porque hubo un debate en estos días. Así que, Balbo, si fuera a ganar la campaña de Zaragoza, ¿qué fue lo que la campaña de Jesús Manuel no vio? yo creo que si gana la campaña de Zaragoza, la campaña de Jesús Manuel no vio que que ellos han triunfado
y han logrado tener éxito en dentro del partido, porque han logrado posicionarse del lado de la base más hardcore del partido, de las personas que realmente son, ¿verdad? Los true believers, los que luchan por el partido, los que van a todas las actividades, los que tienen esa lealtad institucional, y ellos han visto la candidatura a la gobernación como una continuación natural de la presidencia del partido, ¿no? Yo cojo el partido, yo lo pongo en posición de ganar, me toca a mí, vamos para adelante. Yo creo que si no ganan, perdieron porque la carrera a la gobernación es vista por el electorado más amplio, no solamente como una cuestión de organizar un partido, sino de dirigir un país. Y yo creo que Zaragoza en eso, a pesar de que sus propuestas no necesariamente son muy diferentes a las de Jesús Manuel, ha logrado hablarle al país, o ha dirigido su mensaje al país. Y mientras que Jesús Manuel anda enfocado en yo soy el presidente del partido, yo organicé esto, etcétera. So, no, si él pierde es porque no vio que la gente está escogiendo un gobernador, no un presidente de partido político. Y si Jesús Manuel gana, ¿qué no vio la campaña de Zaragoza? Yo no creo que sea cuestión de no ver nada. Yo pienso que simplemente no tenían break nunca. O sea, en el caso de Zaragoza, él empieza bien atrás. Él es una figura que nunca ha sido vinculada al partido. Yo creo que si no gana es porque no vio que no tenía chance desde el principio, porque por más estrategia que hiciera, se le iba a hacer bien difícil triunfar contra un presidente de un partido que acaba de ganar un proceso interno para ser el presidente, que prácticamente todo el liderazgo, fuera de dos o tres alcaldes y dos o tres legisladores, se le fueron detrás. O sea, yo no creo que aquí hay un gran, o sea, yo no creo que Zaragoza pudo haber hecho mucho más. O sea, yo creo que él hizo lo que podía hacer. Quizás pudo haber metido más dinero de su bolsillo, pero ajá. Difícil levantar dinero diciendo que tú vas a hacer el más que gasta en tu campaña, pero terminas gastando, creo que fueron $100,000, algo así. Que cuando ¿Quién tú dices? comparas eso ¿Quién con gana? Zaragoza, gastó de su dinero, creo que fueron como 100,000. Ok. O sea, si tú no crees suficientemente en ti y tu argumento es de que tú eres el que tiene el dinero y vas a pagar tu propia campaña, pues se te va a hacer difícil levantar dinero y levantar apoyo. Si pasa algo, si Zaragoza no gana es precisamente porque no lo vio. No vio que Jesús tenía eso bastante amarrado. Yo sí pienso que él ha cerrado mucho la brecha y que ya tiene, no pienso que, no es imposible que gane. Está atrás, pero hay escenarios donde él gana. ¿Cuáles son esos escenarios? Bueno, los escenarios son donde vote muchísima gente, donde la gente de Jesús Manuel se desanime, donde son escenarios que son bien, o sea, tú no puedes descartar del todo que la gente decida en las próximas 2 semanas que ellos quieren una persona con el perfil de Zaragoza. Simplemente es una cuestión de popularidad. Y yo creo que la campaña de Jesús Manuel ha cometido un error natural de enfocarse en lo que en sus logros como presidente del partido, pero quizás los tiempos han cambiado y ya a la gente no le importa tanto que tú te hayas echado el partido encima o que hayas recaudado para el partido, sino que lo ven más en el sentido, no quiero decir americano, pero en el sentido americano de los partidos son vehículos para candidatos y líderes, no son instituciones necesariamente instituciones en sí mismas, sino que son vehículos ideológicos para candidatos que creen en ese grupo o conjunto de valores. Ok. Vamos para el lado del PNP. Yo creo, voy a empezar con inverso, ¿verdad? A mis preferencias. Yo creo que si gana Jennifer González la primaria, lo que no vio la campaña del gobernador es que la crítica que promovía la campaña de la comisionada residente no era necesariamente a la ejecución de la administración, sino a la apreciación más personal que existía del gobernador. En el sentido de que si tú tomas en consideración de que el desempleo ahora mismo es el más bajo en la historia de Puerto Rico desde que se mide desempleo, ¿verdad? Nunca ha estado tan bajo, punto.
que la participación laboral es la más alta desde que se mide casi, excepto cuando dejábamos que niños de 15 años fueran a trabajar, a cortar caña. Pues si tú tomas en consideración de que hay mucho dinero en la calle, hay obra de construcción que está ocurriendo porque los contratistas están todos ya comprando segundas casas y botes, eh, que es cuando la administración de Puerto Rico tiene mejor relación con el gobierno federal en términos de la Casa Blanca en décadas, que ha habido movimiento en el tema de estatus para los estadistas y para otras partes. Si bajo ese escenario tú estás preguntándote cómo diablo hay una primaria a punto, ¿verdad? De un incumbente, pues tiene que ver con un asunto de apreciación personal, de que no sienten que, no están diciendo que quizás eres mal gobernador, pero no sienten que haya conexión individual con la figura o con la persona, que es la pregunta, ¿verdad? La típica pregunta de encuestas de si a esta persona le importan mis problemas o le importa mi situación. Sí, sí, que tú piensas que es más como que ellos se enfocaron mucho en vender a Pedro o al gobernador como y su obra, lo que ya ha hecho, y no suficiente en lo que él iba a hacer o cómo sus características personales lo preparaban o lo facultaban para hacer más por la gente o en los Creo que, próximos 4 años. creo que dieron por sentado de que todo el mundo lo conoce y que todo el mundo sabe quién es y el tipo de persona que es. Y yo pienso que ese trabajo no necesariamente se podía dar por dado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahí hay un gap de percepción. Yo creo que el gobernador también descansó mucho en lo que le hemos dicho la campaña Noti 1, ¿no? Aunque Noti 1 Bueno, es tú le una has gran dicho la estación. campaña Noti 1. Ah, bueno, está bien, yo le he dicho la campaña Noti 1, que es hablarle al hardcore, lo mismo un poco lo que le pasa a Jesús Manuel, ¿no? La diferencia es que Jennifer, a diferencia de Zaragoza, también tiene un trecho caminado en la base del Partido Nuevo Progresista, tiene la ventaja de incumbencia y tiene una cantidad de recursos que aunque no compara con la del gobernador, no sé si viste los números de dinero disponible para las campañas para el último mes, para el mes de mayo, que es el último mes prácticamente, el gobernador tiene 3.8 millones y Jennifer tiene 1.1. Así que tampoco es una diferencia abismal, o sea, no es, el gobernador tiene más, Pero el pero gasto más o Jennifer menos tiene no suficiente. fue. Sí, Sí, eso también, eso ya es una cuestión táctica, porque ahí si Jennifer gana, ¿verdad? Que no viste del lado del gobernador, que debiste haber empezado a gastar mucho antes, ¿verdad? Pero quería mantenerlo un poquito más término estratégico, no táctico. Si gana el gobernador que no vio Jennifer, yo creo que no vio el reto monumental que era retar a un incumbente que tenía apoyo institucional, que tenía apoyo de recursos en términos de dinero y que tenía apoyo en los métodos de crear opinión, entiéndase los programas de opinión, de comentario político y de noticias, etcétera. no, Creo- yo creo que es más interesante todavía porque en esta carrera, eh, como te digo, no es como en otras, por ejemplo, no es como en otras primarias que el que pierde, pues mira, puede tener una vida después de la muerte, ¿no? Como decía, ¿sabes? Puede correr por otra cosa, puede tener otras aspiraciones. Dando Miguel Romero contra Leo Díaz en el 2013 o Correcto. 14. O sea, aquí los Ujú. dos o ganan o se van. O sea, aquí no hay, no hay otro futuro, Bueno, no hay otra alternativa. ahí yo te diría que si gana el gobernador, otra cosa que no vio Jennifer González es que la, no hay, en la política puertorriqueña no hay un cursus honorum, ¿verdad? En el sentido de que cada carrera hay como una escalera establecida que cuando tú corres para un puesto, esa experiencia te está preparando para correr para el próximo y después y sucesivamente hasta que llega al puesto más alto, a correr para el puesto más alto y todo lo que vino antes te estaba preparando para esa carrera. En Puerto Rico yo no pienso que eso existe. Yo pienso que está la carrera a gobernador y cualquier otra carrera política en Puerto Rico no se asemeja en términos de los requisitos y del escrutinio y del enfoque que se le da. Correr para legislador es totalmente diferente a correr para gobernador y en caso de correr para alcaldía es totalmente diferente que correr para gobernador y comisaría de residente que ni se diga. Así que si fuera a ganar el gobernador, yo te diría que lo que también no vio Jennifer es que había unos retos en términos de campaña que simplemente no se comparaban a los que ella había enfrentado anteriormente como comisionada residente y como legisladora. Eh, y sería, porque al final del día también, ¿verdad? Uno se tiene que preguntar cómo es posible que una figura que
que si fuera a ganar el gobernador, ¿verdad? Uno tiene que preguntar, entonces, ¿cómo es posible que una figura que tenía los números de favorabilidad que tiene ella, se le hizo difícil ganarle a un candidato que ya incumbente, que en el proceso político de Puerto Rico, eso significa que va a estar corriendo cicatrizado de mil y un golpes? Así que eso sería lo que no vio, el término del reto de la envergadura de lo que era correr para gobernación. Sí, estoy de acuerdo contigo. No, yo creo que ella no vio eso. Yo creo que lo subestimó, de hecho, cuando decidió aspirar. Pero la ventaja que ella traía, que es evidente de las encuestas, ¿no? Y siempre la pregunta fue, ¿el gobernador puede cerrar la brecha? Porque en todas las encuestas él ha estado detrás. O sea, él ahora, después de las radicaciones, después de ella lanzar su candidatura, él empezó a ver, sobre todo la encuesta de Atlas, ¿no? Que lo pone por encima. Pero los demás instrumentos de medición que se han discutido, sobre todo lo del Nuevo Día, que es la encuesta tradicional en Puerto Rico, han indicado que la carrera ha cerrado, pero ella mantiene una ventaja. Y verdad, no quiero entrar en el tema de predicciones porque creo que la primaria del PNP es tan cerrada y y hay tantos indicadores apuntando en direcciones opuestas que es bien difícil tú decir una proyección, ¿no? Yo creo que ambos equipos han cometido errores, han tenido sus aciertos y definitivamente creo que ambos hasta cierto punto subestimaron la complejidad del reto que tenían al frente, porque bueno, cuando tú estás en la política, tú tienes que creer en ti mismo. O sea, nadie humilde se mete a ser candidato porque hay que tener un ego, Es que hay hay que que tener un tener un nivel ego saludable. hay que tener un nivel de narcisismo para tu ver. Olvídate de gobernar un lugar próspero, gobernar un lugar que tiene los retos que ha tenido Puerto Rico en los últimos años. Tú ver ese escenario y que tu mente diga, I got it, I can do it. Tú tienes que tener un nivel bien saludable de narcisismo para poder Yo soy hacer la eso. persona correcta para atender esta situación y Exacto. resolverla, Sí, y más nadie. definitivamente. Y más nadie. Por eso que oye, es bien fácil decirlo desde afuera porque yo he estado en estas situaciones donde tú eres el asesor y tú dices, chacho, debiste haber dicho esto y lo otro y aquello. Y de repente a veces te toca ser tú el que das cara y es como, que, bueno, en el momento no es tan fácil. Yo quisiera tener la capacidad de abstraerme mientras estoy hablando con la persona y decir, fíjate, ¿qué debiera estar haciendo? Tener dos canales corriendo a la vez, bien difícil. Y obviamente en las campañas en Puerto Rico, y esto es algo que hemos discutido antes, en Puerto Rico no hay expertos en campañas políticas, ¿sabes? No, hay gente que sabe más que otros, pero los expertos de campañas políticas residen en los Estados Unidos de América, donde hay elecciones cada 3 meses para algo. Y allí la gente puede hacer y ganarse la vida haciendo campañas políticas por todos los días. En Puerto Y Rico que hay no es así. diferentes, y hay que diferentes niveles porque tú tienes campañas desde el school board y el dog catcher, ¿verdad? A nivel municipal, y va escalando cada vez más a niveles, de todo el estado. Después tienes el reto de una campaña presidencial que es ya a Eso nivel, no es que tienes comparable. que es un continente, ¿verdad? 330 millones, tienen que estar ¿No? Y jugando con votos electorales billonarios. presupuestos billonarios, tú sabes, tú estamos Sí, sí, hablando sí. de una campaña presidencial que puede gastar, ya debe estar cerca de los $2.000 millones, ¿sabes? No, En un año. los que se dedican a campañas políticas en Estados Unidos están trabajando en campañas políticas todos los días y están buscando clientes todos los días. Puerto Rico, un solo evento cada 4 años, y así que las personas y para colmo, como tienen la brecha política en términos de que no es demócrata republicano tan firme como en Estados Unidos, y que las elecciones solamente ocurren una vez cada 4 años, pues los que se dedican a política puertorriqueña ellos juegan para la mundial cada 4 años y entre medio no hay práctica. Esa, eso causa un reto, ¿verdad? En cómo se organizan, y cómo se mantienen al día en estas cosas, ¿verdad? Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, de que no hay un la revolución gerencial nunca llegó a la política puertorriqueña, necesariamente No, hablando. llegó por un breve periodo, pues sí, en los años 60, 70, 80, sí se contrataban hasta los 90. Por ejemplo, Frank Luntz era el encuestador de Rosselló, que todavía está por ahí. Napolitan trabajaba con Hernández Colón, o Creo sea, que había algunos. Fortuño creo que usó a Frank Luntz también en algún momento. ¿Sabes? Hay gente top que ha sido involucrada en Puerto Rico. Creo que si tú miras los informes de gastos de algunos candidatos que yo conozco, pues
te darás cuenta que hay 2 o 3 americanos dando vueltas, pero no la mayoría de las campañas, y de hecho, lo he dicho antes, o sea, yo creo que el gobernador debió haber gastado un montón de dinero en research antes de antes de empezar a hacer campaña, ¿no? Precisamente por eso, de que contratan. O sea, cuando tú hablas con un político, y en mi experiencia, yo siempre lo trato de hacer, es decirle, mira, no me hagas caso a mí, contrátate un americano que sepa de esto, porque ningún americano, ni mira, yo de abogado en Puerto Rico, un puertorriqueño que estudia el sistema y lo conoce, va a ser mejor abogado probablemente que casi cualquier persona que traiga de afuera. Igual en otras profesiones es lo mismo. Pero cuando estamos hablando de hacer campañas políticas, solamente hay un sitio donde hay campañas todo el tiempo y es Estados Unidos. Si tú no te buscas a alguien que tenga experiencia de allí y conozca las reglas de juego, sobre todo desde el punto de vista del dinero y recaudación de fondos, porque las reglas de Estados Unidos son muy diferentes a las de casi todos los países de América Latina en términos de recaudación. Eh, eh, si no me crees, búscate un americano que te lo diga y págale el triple. O págale, porque el consejo Bueno, aquí debe yo ser creo que lo que gratuito. pasa, yo creo que lo que pasa es que hay una aversión natural a pagarle a alguien para que te diga en inglés lo que tú crees que ya tú sabes en español, que ha sido siempre mi queja con la contratación de consultores externos a nivel de gobierno, ¿verdad? Que le estás pagando a alguien. O sea, no saben los detalles, pero en política, yo creo que el argumento que tú estás haciendo es que en política es diferente, porque simple y sencillamente tú no necesariamente a nivel local, en Puerto Rico, tienes suficientes eventos ocurriendo constantemente para tú de verdad saber algo en español y tener esa dificultad. You just don't know No it. vive, no vive, ¿verdad? Por más que yo me encantaría que fuera posible, en Puerto Rico no puedes vivir de correr campañas políticas. Eso no es un medio de vida, es un hobby. Es part-time. Y con eso vamos a movernos al próximo tema, que es el Death of Mass Politics. Este tema lo introducimos en el rundown ahora, última hora un poco, porque hemos estado tratando de enfocarnos en ver cómo conseguimos material para discutir sobre la campaña de Proyecto Dignidad, ¿verdad? El bipartidismo strikes back no solamente contra la izquierda, aunque nos encanta, hay un reto del lado de la derecha, ¿verdad? Que es Proyecto Dignidad. Y no hemos estado viendo necesariamente el mismo nivel de drama o de controversia del lado de Proyecto Dignidad que hemos visto de Victoria Ciudadana. Yo creo que ellos tuvieron el issue, cuando digo ellos, quiero decir Proyecto Dignidad, tuvieron el issue eh, de la salida de Adanora de la primaria, etcétera. Que de nuevo, interesante, porque si Adanora no se salía, Javier iba a tener un issue similar al que tienen Victoria Ciudadana con las calificaciones y los endosos, pero eh, ellos creo, la apreciación que tenía Balbino era que Dignidad está enfocándose en amarrar su base, entiéndase en las diferentes iglesias que lo han estado apoyando y están amarrando su base para ver si pueden llegar al sobre 10% que Balbino predijo y así causarme que yo tenga que pagarle la apuesta de un nice steak dinner. Eh, pero entonces ahí la respuesta que yo le di a Balbino fue, pues ok, tremendo, se están quedando en ser un partido minoritario. O sea, ese es el enfoque, no es llegar al 40 o 50%, es quedarte en ese 10 para siempre. Y es interesante en la medida que Puerto Rico se está moviendo a un comportamiento parlamentario sin tener un parlamento. En los sistemas parlamentarios donde la, la representación en la legislatura es proporcional a tu porcentaje como partido y entonces el gobierno se conforma en el parlamento, eso requiere entonces que se creen coaliciones. En Puerto Rico, a tener un sistema presidencial para el gobierno, pues lo que pasa en la legislatura no afecta cómo se forma el gobierno necesariamente a nivel del Ejecutivo. Y eso lleva a que estemos viendo un momento donde se murió el mass politics, el tú procurar tener un partido que represente el 50 más 1 o casi el 50 más 1 de tu electorado para así entonces poder tener una base sumamente amplia. Balbus, ¿cómo tú lo ves? Bueno, yo pienso similarmente, o sea, yo veo el partido independentista hablándole a su base eh, que tiende a ser más juvenil, más ideológica, una campaña enfocada en el podcast, en Twitter, ¿verdad? Enfocada en los temas tradicionales del Partido Independentista, sobre todo en el tema de las foráneas, etcétera. Dignidad está full under Operación Topo,
bregando con los pastores, bregando con las iglesias, se nota, ¿verdad? La actividad que están llevando. También pienso que Victoria Ciudadana, pues, en la medida en que tiene algún tipo de estructura, organización o interés en lograr una organización, está 100% enfocada en San Juan. Y yo creo que Manuel Natal es el único asset que ellos tienen, así que ellos están decidiendo, bueno, el único asset electoral, ¿no? Porque Ana Irma prácticamente se la han entregado a Juan Dalmao, pues, una papeleta estatal, ¿no? Ella está corriendo allá en otro nivel, ¿no? En términos del partido Victoria Ciudadana, quien lo está cargando es Manuel Natal y él está... yo lo que he escuchado y lo he visto es que las bases de Victoria Ciudadana, no digo los empleados o los cercanos o los allegados, sino el electorado de base de ellos sí ha sentido un distanciamiento, un alejamiento de Natal de ellos. ¿Te puedo preguntar de dónde surge ese comentario? Surge del ¿cómo te Porque digo? creo que es relevante, porque puede venir de alguien que está mordido, Balbo, ¿verdad? Alguien No. Yo lo he escuchado mucho de gente en la iglesia, gente que ve a uno y pues le gusta hablar de política, tienden a ser expopulares. Mucha gente que votó por Manuel Natal eran populares, ¿no? Gente que votan tradicionalmente popular para la gobernación y que vieron en él como que mayor representación de lo que es el Partido Popular de lo que era Rosana en la papeleta. Y sí siento que esas personas están como que, mira, pues él está corriendo, ok, como que no hay ese entusiasmo que yo veía hace 4 años, donde realmente sí, la combinación de él y Lúgaro era algo novedoso y tú lo veías ¿verdad? Que las personas y sobre todo con el tema de Rosana. Así que pues nada, hay que ver si realmente él en los próximos 6 meses logra revivir ese entusiasmo y tiene las herramientas para hacerlo, o sea, no lo dudo. pero en términos de nuevo, de política en masa, ¿verdad? No hay comunicación masiva. Tú ves, el Manuel está hablando, Manuel Natal habla de la corrupción de Miguel Romero, que es un tema que, ¿verdad? Él dice que Miguel Romero es corrupto, ese es su tema, y eso es para su gente de su base. Juan Dalmau está hablando del tema de las foráneas, que es el tema tradicional del PIB, ¿no? Del manteo corporativo, etcétera. Y Dignidad está hablándole en su base, no está hablando, no están proyectando a nivel en temas que realmente le hablen a todo el mundo. Sí están abriendo mensajes que pueden apelar a todo el mundo, pero los están dirigiendo a sus bases. Y es para mantener el entusiasmo más. Fíjate, es interesante porque yo creo que si se enfocaran en efecto en tener un partido de municipios, entiéndase la capital, ¿verdad? En San Juan, quizás sería más exitoso que estar pensando en gobernar la isla. Pero entonces no tendrías el espacio, porque parte de la razón que tú haces un partido a nivel de toda la isla es para darle espacio a todo el mundo que te va a ayudar, ¿verdad? De lo contrario, pues todo el mundo va a decir, mira, loco, yo no me voy a mudar a tu municipio. Y ya. Bueno. Edmundo would beg to differ, como dice. Pero para mí es algo interesante porque parte también del punto de tener más politics es tener una fuerza contundente a nivel política que tú puedas entonces imponer tu agenda en la medida que te mueves a un sistema parlamentario con mensajes o una conducta parlamentaria con mensajes cada vez más sesgados y más divididos que hacen imposible llegar a consenso. Se está derrotando la capacidad de gobernar, ¿verdad? O tienes la planadora o estás en guerrilla todo el tiempo. Y eso es una dinámica que quiero ver en qué medida en qué medida se podría desembocar en algo constructivo versus mi preocupación que simplemente se va a quedar en diferencia, eh, en peleas pendejas en Twitter y en YouTube. Pero vamos a cerrar entonces el episodio de hoy con una discusión de el debate un debate en la campaña presidencial de los Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Aquí estuvo algo raro, Albo, y creo que debe explicar un poco las reglas de por qué esto es algo diferente. O sea, no las reglas, sino por qué este proceso para establecer estos debates está yendo en contra de lo que ha sido las reglas del proceso típico. De momento, todo el mundo había partido de la premisa de que no iba a haber debate entre Sí, Donald que Trump ya eso y Joe Biden. que no iba a haber lo que los dos estaban, que ninguno le convenía
demostrarle al pueblo cómo estaban los dos, De, de ninguno de los dos. momento, de momento sale un video de Joe Biden invocando a Clint Eastwood, retando a Donald Trump a un debate, y Donald Trump diciendo, dale, vamos para encima. Y todo el mundo se quedó como que, what the fuck? Eh, ¿Qué fue lo raro de esto, Barbo? Explica el proceso de los debates presidenciales. Bueno, los debates presidenciales tienen su origen. Curiosamente, no es en 1960, que es lo que todo el mundo piensa. Los debates presidenciales siempre han existido, ¿no? Desde Lincoln Douglas, que debatieron, aunque no eran candidatos a la presidencia en ese momento, pero ambos eran figuras importantes de sus partidos, en 1858, si no me equivoco. Los primeros debates presidenciales en medios masivos son en los años 40 y son en primarias. En 1948 hubo un debate para la candidatura republicana a la presidencia, creo que fue en Oregon, que le amarró la candidatura a Thomas Dewey. Ya entonces en el 56 hay debates entre Adlai Stevenson y Estes Kefauver para la presidencia, para la candidatura demócrata. Pero en 1960, obviamente ya la televisión, después de 12 años de tener presencia masiva, es el primer debate de verdad entre los dos candidatos a la presidencia. Esos debates en el 1960 hubo cuatro, y ahí ya empieza el formato tradicional que hemos visto de unos debates dirigidos a temas domésticos, otros debates dirigidos a temas de política exterior, uno y tres, o ese formato, uno para política exterior, otros tres. Entonces, ya en el 1960, el tema de los debates se hace muy importante en la opinión pública porque se percibe que Kennedy gana la presidencia por los debates, porque él gana por un margen muy estrecho, y muchas personas dijeron que Kennedy había ganado el debate, sobre todo por presentación. Y entonces, pues el tema del mito de Kennedy como candidato, no es que no fuera un gran candidato, sino que digo mito porque obviamente se convirtió en el paradigma de un candidato presidencial por décadas. Ya no hay más debates presidenciales, desde el 60 hasta el 76. ¿Por qué? Porque en el 64 Johnson está con una ventaja, ¿sabe?, enorme. Dicen, ¿para qué voy a debatir? En el 68 Nixon se rehúsa a debatir contra Humphrey porque entiende que está adelante, y en el 72 pues lo mismo, ¿no? Está tan adelante Nixon que ni se preocupa. En el 76, que es una carrera más cerrada, sobre todo porque Ford es el candidato eh, incumbente, pero está bien atrás, y Carter es nuevo y no quiere que le digan que rehúsa el debate, acepta debatir con Ford en el 76. Hay creo que tres debates, y ahí se introduce por primera vez el debate vicepresidencial entre candidatos a vicepresidente. Ya en el 80, la Liga de Electores, de lo que se llama el League of Women Voters, que es una institución no partidista, tradicional, etcétera, logra un debate el fin de semana antes entre Reagan y Carter. Y ese debate también es percibido como que es decisivo para Reagan en términos de que él estaba bien cerrado con Carter, y que ese debate y el desempeño de Reagan en ese debate le permiten apaciguar las dudas que la gente tenía sobre Reagan, y le dan la victoria por un margen enorme en el 80. Ya entonces de ahí en adelante se crea la Comisión de Debates Presidenciales, que institucionaliza esta tradición para que, como hasta cierto punto, ponerle presión a los candidatos para que lleguen, para que debatan. Claro, esto es para elección general. En procesos primaristas, pues ya los debates corren prácticamente entre ellos individualmente por años, sin intervención de esta comisión. Esta comisión presidencial es solamente para debates entre los candidatos oficiales de los partidos principales. Históricamente, los partidos principales habían excluido a los partidos minoritarios hasta 1992. Que En entra Ross Perot. 1992, Ross Perot, sí, porque antes muchas veces usaban la participación o no del tercer candidato para el que no quería debatir, decir, no, yo quiero que ese esté, y el otro decía, no, que no esté. Y usaban esa presencia como para hacerse la papa caliente. Pero Ross Perot entra en el 92 y en el 96 a debatir. No le va particularmente bien. Obviamente Clinton gana esas dos elecciones. Bueno, pero Pero ahí, o nota, porque la cuestión de Ross Perot en el 92 es que primero que Ross Perot en un momento se había salido de la campaña y de momento vuelve. Y él estaba corriendo por un partido que se llama el Reform Party. Y
el issue si tú miras los porcentajes, Clinton gana en particular porque Ross Perot le quita suficiente porcentaje a George W. Bush papá, H. W. Bush, o sea, Bush papá, el suficiente porcentaje que le permite a Clinton imponerse, y después pues, en el 96 dio la tunda que dio, ¿verdad? Pero en el 92 la participación de Ross Perot fue crucial para que Clinton ganara. No, ¿verdad? Eso es un debate interesantísimo. Bien difícil, ¿verdad? Probar. Por ejemplo, hay quien dice que la participación de Ralph Nader en el 2000 es lo que hace que Gore pierda, perdón. Pero también si no está Nader en la papeleta, quizás Bush Sí, no va a estar decente. Hay muchos Ross Perot sacó 20% del voto. Pero cuando se hizo una encuesta después, no estaba claro de que esa gente necesariamente hubiera votado. Yo te digo, sí, no ayudó a Bush, particularmente porque Ross Perot le tenía ganas a Bush y le hizo la vida cuadrito. Pero en términos de Correcto. resultado, Clinton ganó por mucho también en el 92. Pero anyway, esto ha sido en la historia americana por 40 años, hasta el 2024, que los candidatos volvieron a la época de los años 60 y 70 y decidieron negociar directamente entre ellos y no hacerle caso a la comisión esta bipartita tradicional del establishment, y pues llegar a un acuerdo de tener un debate en junio, lo cual es sin precedentes. Yo creo que los debates tradicionalmente son finales de septiembre y en octubre. Un debate en junio es caramba, en parte, yo creo que hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Primero, que ellos mismos le hayan dado la espalda a la comisión de los debates, puede ser el resultado, primero, de que no confían en las personas que están corriendo esa comisión. Segundo, que quizás están pensando en cómo esa comisión terminaría quizás metiendo a Bobby Kennedy Jr. En el debate, que puede afectar a cualquiera de los dos candidatos. Y tercero, que la hacen en junio para evitar o sea, estamos hablando de dos personas que son sumamente mayores y que se les conoce por tener snafus cuando hablan en público. Y entonces tú lo haces en junio para darte tiempo quizás para recuperarte de cualquier error que puedas cometer y no que sea tan cercano a la elección que pueda cerrarte ¿verdad? El efecto, más que considerando que hay tantos estados que ahora hacen early voting, mail-in voting, etcétera. El periodo electoral es de un mes, ya no es ni de una semana. Todos esos factores pueden estar mezclándose en por qué ellos han decidido que sea en esa etapa. Yo pienso que ver a esas dos personas debatiendo puede incitar la Tercera Guerra Mundial, en términos de que las otras potencias mundiales lo vean y digan, chacho, mano, ahora es que vamos para... Todo lo que queremos, ahora es que esto está al garete. Porque, o sea, olvídate del debate. Yo le invito a todo el mundo que busque en YouTube el debate entre Kennedy y Nixon. Y ni vean el video, simplemente escúchenlo. Ese nivel de discusión estratégica y de política pública que uno escucha en esos debates no es el escenario actual. Y no es en bullets de puntos porque yo digo, tú dices, mira, en mi juicio que deberíamos hacer esto y deberíamos hacer aquello y vamos a manejarlo. Hay un debate que se va sobre de hecho, curiosamente, hay un debate que creo que es el tercero, que es sobre qué debe hacer Estados Unidos en Taiwán para manejar unas islitas que están entre Taiwán y China proper, o China continental, que son debatidas entre Taiwán y China y se están bombardeando, y el debate es sobre ese temita prácticamente. Imagínate eso aquí. Y que cada uno de los candidatos tenía, vamos a ponerlo de esta manera, tenía la expectativa de que demostrar cuán inteligente era cada uno era valioso desde el punto de vista político, versus la dinámica de reality show que vivimos hoy en día, donde hay hasta un miedo de que si te ves demasiado inteligente, pues va a repelir a parte de la audiencia y del electorado, porque no hemos quedado en una política bien ensimismada y basada en factores de entretenimiento, no necesariamente de quién diálogo va a ser la persona más competente o más estratégicamente provechosa para el país, ¿verdad? Así que yo creo que es interesante ver, vamos a ver qué se va a hacer. Espero que no incite a la Tercera Guerra Mundial.
Mientras que ellos están acordando cuál va a ser el formato del debate, Xi Jinping, el premier de China, y Putin, el presidente de Rusia, se encontraron en una actividad y se abrazaron con camisa abierta y toda la vaina, lo cual me friquió para el carajo. Así que, pues, vamos a ver hasta dónde vamos. Barbo, algo antes de cerrar. No, yo creo que esto ha sido un podcast. Estamos en la espera que desespera ya para el resultado de las primarias. Y quiero ver qué pasó. Y quiero que ya saber qué va a pasar para, para seguir con nuestras vidas. Bueno, señores, gracias por sintonizar el podcast. Disculpen, obviamente, el audio. Estamos ambos remotos y estamos simplemente tratando de cumplir con ustedes para que no dejar espacio entre medio. Como siempre, pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con sus familiares, con todas sus redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.